que por si alguien no pudo llegar a tiempo y después se va uniendo. Bueno, a ver, justo ahí está entrando alguien más. Bueno, entonces, hoy día vamos a hablar de la luna principalmente. Todos, seguramente los que estamos aquí, sabemos que existen los signos zodiacales. Y seguramente por eso mismo también estamos aquí o me siguen en Instagram o me siguen en WhatsApp, y todos, digamos que sabemos que existen los signos, de repente en algún momento vimos, no sé, el comercio, el Perú 21, vimos que estaban los signos ahí, un horóscopo, tenemos más o menos una referencia de si cumplimos años, imaginemos en enero, ok, si nací en enero, entonces soy Capricornio o puedo ser Acuario también. Y si nazco en julio, puedo ser Cáncer, pero también puedo ser Leo, dependiendo de ello. Y en sí, eso solamente se refiere al signo solar. Y de hecho vamos a mostrar justo la siguiente imagen para ponernos un poco en contexto. Lo que estamos viendo en pantalla es una carta astral. O sea, cuando alguien dice carta astral, se refiere a esto que está aquí. Y esta carta astral, pues, tiene muchas formas y demás. Vamos aquí a agrandar un poco. La carta astral, por ejemplo, tiene dos niveles de ubicaciones. Esto que estoy contando ahora, en realidad, es prácticamente lo más importante de la charla de hoy, porque son dos niveles en la carta astral. ¿A qué me refiero con los dos niveles? Por ejemplo, aquí el Sol está en la casa 6, pero el Sol también está en Acuario. Esos son los dos niveles. Aquí tenemos el primer nivel, la casa astrológica, que como podemos ver son 12. Aquí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta la número 12. Pero también tenemos el segundo nivel de ubicación, que es el signo zodiacal. Y tenemos todos los signos zodiacales. Todos tenemos un amigo por ahí Acuario, un amigo Piscis, un amigo Capricornio y todos los signos. Entonces, estos dos niveles de astrología nos sirven para ubicar astros en algún momento determinado. Puede ser cuando nace mi sobrino, puede ser cuando mi tío le pide matrimonio a mi tía, puede ser cuando de repente eh, alguien se compra un auto, cualquier momento, en realidad, todo tiene carta astral. Desde una persona, una mascota también tiene carta astral, un país tiene carta astral, por ejemplo, el Perú tiene carta astral. Entonces, estas ubicaciones nos permiten ubicar a los astros y en base a ello recién empezar la interpretación. O sea que básicamente lo que hacemos los astrólogos es ubicar los astros, ver qué interpretación tienen según ese lugar. Y hoy día nos vamos a centrar en un nivel de ubicaciones, porque bien podríamos hablar de las casas. O sea, bien podríamos decir, ok, yo tengo la luna en la casa 4, yo tengo la luna en la 3, en la 12 y demás, pero hoy día nos vamos a centrar en las ubicaciones de signos zodiacal, que tienen su nombre, se le llama, tiene un nombre así bien bonito, se le llama ubicaciones cósmicas. ¿Y a qué se refiere? A que yo estoy acá en la Tierra y justo nazco, y cuando nací, la luna se encontraba en la dirección de Libra. Entonces, eso quiere decir que la luna guarda esas naturalezas de Libra. En términos prácticos es así. La casa donde esté puede variar muchísimo el significado. Por ejemplo, la casa 2 está relacionada con el dinero. La casa 7 está relacionada con el amor. Yo puedo tener la luna en Libra, pero no es lo mismo tener a la luna en el dinero que en el amor. Son cosas muy diferentes que ya en su debido momento explicaremos. Entonces, hoy día, sobre todo, nos vamos a centrar en las ubicaciones más lejanas, porque estas casas astrológicas en realidad dependen de la hora en la que nazco, sobre todo. Por ejemplo, aquí, si nos ponemos a observar esta carta astral, hay algo muy interesante. Lo primero es que esta carta astral es de hace un momento.
15 de febrero, 7:29 de la noche. Es solamente hace un momento esa carta astral. Y solamente incluí aquí a la luna y el sol para poder observarlo de manera más despejada. Porque uno cuando ve una carta astral se encuentra con tantos símbolos, se marea y al final, pues, mejor me saco mi carta astral con Andy de repente. O me meto a alguna página ahí a encontrar qué significa todo esto, ¿no? Pero sin marearnos, aquí podemos ver las ubicaciones y algo muy interesante es que si yo trazo una línea acá, esto es el horizonte. Eso es el horizonte. Y es más, a lo que se le llama ascendente, está aquí. Este aquí es el ascendente. Y, por ejemplo, este ascendente se activa sobre todo cuando el sol amanece. O sea, cuando el día está amaneciendo, el sol va apareciendo por aquí. El sol aparece por aquí y el sol va a ir elevándose. Se va elevando hasta que va a llegar a su punto más alto posible. Punto más alto posible del sol está aquí. Es esta zona de aquí que también tiene su nombre. A esto se le llama medio cielo. Y ahí es al mediodía, luego el sol cada vez irá descendiendo más y más y más hasta que se oculta ya totalmente, o sea, ya a partir de ahí ya es de noche, podría decir, el sol en el descendente, que sí, el descendente es el lado opuesto del ascendente. Y ahí ya el sol ya está de noche. O sea, por ejemplo, 7:29 de la noche ya está oscuro, ¿no? Totalmente oscuro. Y ahí se va viendo que el sol está debajo de la línea, o sea, ya es de noche, se podría decir. Entonces, así de fácil es identificar, por ejemplo, una carta astral si he nacido de día o he nacido de noche. Porque uno puede decir, mira, es que yo nací imaginemos, 6:30 de la tarde. Pero yo no sé si es de día o es de noche. Depende de la temporada. O sea, si he nacido en verano, de repente es de día. Si he nacido en invierno, de repente es de noche. Si he nacido en Perú, de repente es de día. Si he nacido, no sé, imaginemos en Noruega, de repente 6 meses es de noche. Entonces, por más que es 6:30, igual es de noche. Entonces, es importante saber esto de si nació de día o de noche. Luego el sol va a ir descendiendo cada vez más. A la medianoche está en su punto más bajo. Esto de acá se le llama el bajo cielo, el bajo cielo. Sus siglas son IC. Imagino que por algún término en inglés, yo no sé inglés, pero si ustedes lo saben, seguro lo van a entender mejor. Y ya luego el sol va ascendiendo hasta que nuevamente va a atravesar el ascendente en la mañana. Y justo una característica importante, les digo chicos, es que cuando el sol está cerca de estas líneas que yo acabo de trazar, el sol tiene una potencia muy grande. Es un tema realmente muy, muy interesante de observar. Cuando el sol está en esas zonas, el sol es muy sensible y no solamente el sol, en realidad cada planeta de nuestra carta astral es sensible en esas zonas. Ya en algún momento lo podremos entender mejor. Si alguien tiene su carta astral, puede también irla viendo en esta clase, pero sobre todo, nuevamente les digo, nos vamos a centrar en las ubicaciones exteriores, porque esto que les estoy diciendo de cuando amanece, cuando atardece y todo esto se cumple en la Tierra, ¿sí o no? Esto se cumple en el planeta en el que vivimos, pero de repente imaginemos si por ahí alguien nace en Marte, alguien nace en otro lugar, en la Luna, ya todo esto no se cumpliría. Entonces, ese es el primer nivel de ubicaciones, que son las casas astrológicas, que además tienen unas divisiones muy interesantes. Acá, si yo quiero, lo puedo seguir dividiendo. Aquí está, lo puedo seguir dividiendo. ¿Cómo se generan estas divisiones exactamente? Ya ese es otro tema, pero se les llaman sistemas de casas astrológicas. El sistema de casas que más se usa es el sistema Placidus. Es el más común. Y bueno, aquí, por ejemplo, se van formando ya las casas. Tengo la casa 1, la casa 2, la casa 3.
la 4, la 5, la 6 y así hasta la número 12. Entonces ahí yo voy a tener que el Sol, por ejemplo, está en la casa 6. La Luna está, por ejemplo, en la casa 1. Las personas, por ejemplo, que nacen con el Sol en la casa 6, suelen ser personas que destacan en todo lo que hacen. Así sea un juego, así sea su trabajo diario, lo que sea, pero las personas que nacen con el Sol en la casa 6 siempre destacan mucho en lo que sea. Luego tenemos también a la Luna. La Luna está en la casa 1. La casa 1 es de hecho la casa más importante de todas y representa el yo. Entonces, una persona que tiene a la Luna en el yo, quiere decir que tiene muy presente a la Luna en su vida. ¿Y la Luna qué es? La Luna es la madre, la Luna son las emociones, es la familia y sobre todo la forma de sentir la vida. Entonces quiere decir que la persona tiene muy presentes estas cosas. Podría ser una persona susceptible, podría ser una persona emocional. También la luna está relacionada con la familia, entonces puede ser también una persona protectora, familiar, alguien que abraza a los demás, una persona contenedora también. Entonces, ya esto nos va dando pistas de que no todas las personas sentimos igual, porque alguien puede tener a la luna en la casa uno y siente más, pero de repente otro tiene a la luna en otra casa, imaginemos en la casa 8 por ejemplo, y de repente tiende a guardar más sus emociones. Y no es la misma forma en la que todos sentimos. De repente, por ahí, imaginemos dos niños, los dos al mismo tiempo, a la misma hora, el mismo lugar y demás, se tropiezan cuando están pasando por una vereda que tiene desnivel. Los dos se tropiezan en el mismo momento, pero los dos niños no lo expresan igual. De repente hay un niño que puede tener una naturaleza más de fuego, vamos a decir, de fuego. El niño que es de fuego, de repente en ese momento empezará a explorar más, a querer jugar más y demás. De repente no es tan susceptible a esa caída, pero puede ser que el niño del costado, que es de agua, de repente sí lo vive un poco más, como que lo siente un poco más. Y los dos niños tienen la misma edad, ha sido en la misma hora, en el mismo lugar, ha sido la misma caída, el mismo desnivel, el mismo todo, pero no lo sienten de la misma forma. ¿Y eso por qué razón? En realidad es que estamos hechos de diferentes cosas. Por supuesto, todos tenemos algo en común. De hecho, la luna es un astro de agua. Es importante saberlo. La luna es un astro de agua y los astros de agua se caracterizan por la sensibilidad. Entonces, cuando hablamos de la luna, siempre, en el 100% de los casos, hablamos de sentir, hablamos de emociones. Podemos hablar de muchas más cosas, como de la madre, de la familia, y la luna además aparece muchas veces en nuestra vida. A veces la luna aparece como la madre en la niñez, pero luego la luna puede aparecer como una hija, la luna puede aparecer como la pareja también. Es realmente muy, muy variable. Y bueno, entonces ahí vamos teniendo algunas pistas del significado de la luna, que es realmente muy, muy variable. Incluso si estaríamos hablando de una empresa, la luna son los clientes. Entonces, ya tenemos muchos significados al mismo tiempo. Hablando de partes físicas, la luna es el estómago, por ejemplo. También son los senos relacionados a la maternidad y algo se relacionan con los órganos reproductivos, pero principalmente es el estómago. Entonces, dependiendo del contexto, la luna va a ir tomando los significados que tenga que tomar. Y bueno, nuevamente les digo, nos vamos a enfocar en la parte más amplia, nos vamos a enfocar en las ubicaciones cósmicas, que vamos a empezar desde la luna en Aries y vamos a terminar con la luna en Piscis, que es la última. Pero antes de eso,
primero vamos a ir viendo un poco acerca de las naturalezas. Uy, salió un poco borrosa la foto. Bueno, aquí tenemos las diferentes naturalezas que puede tomar la luna dependiendo de la ubicación. Eh, Tenemos signos zodiacales que tienen una naturaleza diferente. En realidad, los 12 signos zodiacales tienen naturaleza diferente, sin embargo, en algo pueden parecerse. Y es que tenemos signos que son de igual elemento. O sea, por ejemplo, si tienen por ahí un amigo Capricornio, imaginemos, tienen por ahí un amigo Virgo, por ejemplo, a los dos les gusta el trabajo. Los dos son de trabajar mucho, no de la misma manera, pero los dos trabajan mucho. Si por ahí tienen un amigo, imaginemos Géminis, y tienen por ahí un amigo Libra, los dos son de hablar, los dos son de relacionarse, no de la misma manera, pero igual los dos lo hacen. Y por ahí imaginemos otro ejemplo más de agua. Tengo por ahí un amigo Escorpio y tengo por ahí un amigo Cáncer. Los dos son sensibles, los dos son emocionales, pero de diferentes formas y los signos van pareciéndose, van pareciéndose. No sería raro que justo hoy día, bueno, día después, 15 de febrero, no sería raro que de repente se sientan compatibles a signos de la misma naturaleza. Por ejemplo, de repente salen en algún momento con alguna persona Aries y de repente el año siguiente salen con una persona Leo y por ahí tienen algo en común, los dos son de fuego. Entonces, los signos se van pareciendo también. Vamos a dar una pequeña descripción solamente. Los signos de fuego, por ejemplo, son Aries. Vamos a ponerle el color que corresponde. Son Aries, son Leo y también Sagitario. Estos tres signos son de fuego. Aries, que es el carnero, Leo, que es el león, Sagitario, que es el arquero. Estos tres tienen una naturaleza activa. Los tres buscan explorar la vida. Los tres tienden al impulso. Un impulso que puede tener manifestaciones positivas y también negativas, pero es impulso al fin y al cabo. Luego tenemos también los de aire. Los de aire, por ejemplo, está Géminis, está por ahí también Libra y además está Acuario. Los tres son de aire, los tres son comunicativos, los tres son sociables, los tres, a los tres les encanta relacionarse, por ejemplo, pero de diferentes formas. Igual, igual son de aire. Y yo recuerdo que hace muchos años, yo eh, les cuento, chicos, que a mí no me gustaba la astrología. Les cuento que parezca increíble, pero a mí no me gustaba la astrología. Yo veía, imaginemos, no sé, el Trome, imaginemos, nunca me gustaba leer el Trome, pero otro periódico, y veía los signos y yo renegaba. Yo renegaba porque decía, ¿cómo es posible que tanta gente tenga la misma característica? Y es más, ni siquiera me gustaba mi signo, porque yo soy Capricornio. Y yo escuchaba que los Capricornios son malos, que son duros, que no sé qué, que son fríos y demás. Y yo no me sentía así. Yo dije, pero esto está mal, esto no me gusta. Y ya con el tiempo, cómo es la vida, empecé a explorar más de la astrología, casi de casualidad. Un amigo me invitó a un curso, me gustó. Primero por compromiso acepté simplemente, y fui aprendiendo más cosas, esto me llevó a la astrología. Al final soy astrólogo, no sé cómo, pero pasó. Y, y me fui dando cuenta de que yo solamente me estaba fijando en el sol. O sea, yo solamente estaba viendo que Capricornio puede ser frío, puede ser duro y demás, sí, pero hablando del destino. O sea, el Sol representa el destino, por ejemplo. Y claro, Capricornio, al ser un signo de tierra, necesita tener una vida así, una vida como racional, material y demás. Pero si yo hablo de la luna, ya esta es otra historia, porque el sol es objetivamente cómo vive una persona.
pero la luna es totalmente subjetiva. La luna es cómo siente alguien. Entonces, claro, uno puede de repente llevar un camino material de tierra, racional, pero de repente cómo sientes la vida es emocional. Y ahí hay una contradicción, por ejemplo. Entonces, esto les digo porque esto de los elementos ya nos da una pista grande sobre lo que vive una persona, cómo es, o también nos da una pista grande de cómo siente una persona, que hasta a veces puede ser opuesto. O sea, yo veo la vida de una forma y siento la vida de otra forma totalmente diferente. Esto puede pasar. Ahora vamos a ver los de tierra, justo hablando de los de tierra. Aquí tenemos a Tauro, aquí tenemos también, aquí está Virgo, Virgo, y tenemos también a Capricornio. Estos tres son de tierra. Estos tres son materiales, son racionales, se guían sobre todo por el dinero, los negocios, el trabajo, digamos, tienen un camino material. Entonces necesitan ver la vida de esa forma. Es común que estos signos desde una temprana edad sepan lo que es trabajo, sepan lo que es economía, sepan lo que es dinero y demás. Es algo necesario en sus caminos. Y no es que sea bueno o malo, ojo, simplemente es. Ahora vamos a hablar de los de agua, en teoría los más sensibles. Y aquí empezamos con cáncer, ahí está cáncer, luego está escorpio y luego está también Piscis. Ahí está. A veces uno se puede confundir. Este signo acuario suena que es de agua, ¿sí o no? Pero no es de agua. En realidad es de aire. Acuario simboliza las corrientes del agua, prácticamente. De hecho, también se le llama el acuador. Es el que mueve, digamos que los surfistas existen gracias a Acuario, se podría decir. Así que Acuario es, de hecho, afín al agua. Acuario nada en el agua. ¿A qué me estoy refiriendo? No es nada raro que un acuario se lleve muy bien con signos de aire, por ejemplo. No es nada raro tampoco con signos de agua, perdón. No es nada raro tampoco que los signos de agua se sientan muy cómodos con acuario. ¿Y debido a qué? Acuario es el que mueve el agua. Depende de cómo queramos ver esta agua. Acuario es el que mueve masas, por ejemplo. Acuario es el que mueve multitudes, es el revolucionario, por así decirlo. Es que esa es su especialidad. Acuario hace eso. Y bueno, pero es de aire. Entonces, esta es la naturaleza aproximada de los signos. Tenemos 12 signos y los signos se van pareciendo entre sí. ¿A qué quiero llegar? Estamos en el tema de la luna. Vamos a seguir hablando aquí de la luna. Vamos a dibujar a la luna. La luna puede tener diferentes manifestaciones dependiendo del lugar en el que esté. Pero la luna es como siento, principalmente. Y si es como siento, si yo llego a sentir la vida de tal manera, tiene que haber una razón tal vez para que yo sienta la vida de esa forma. La explicación que yo suelo darle es que es el contexto en el que nacemos. A qué me refiero? Si yo nazco, por ejemplo, con la luna en tierra, o sea, material, cuando yo nací, probablemente el contexto era ese, probablemente el contexto era material. Por ejemplo, no es raro que cuando nazco con la luna en tierra, de repente en ese momento la familia estaba preocupada por dinero.
o la mamá estaba preocupada por dinero o por el trabajo, imaginemos, ¿no? Es nada más un ejemplo. A ver, vamos a repetir entonces los signos. Los signos de fuego son Aries, Leo y Sagitario. Los signos de aire son Géminis, Libra y Acuario. Los signos de tierra son Tauro, Virgo y Capricornio. Y los de agua son Cáncer, Escorpio y Piscis. Cada uno tiene una forma, pero se parecen en algo. Entonces, volviendo a la parte de la luna, estábamos diciendo que la luna, eh, cuando está en tierra, es que yo he nacido en un contexto de tierra. De repente, la mamá estaba preocupada por qué iba a hacer con su trabajo, imaginemos. De repente, la mamá estaba preocupada por dinero. O de repente, justo el papá se había ido, no sé, a un viaje de trabajo o algo así. Pero es un contexto material. Esa es la luna de tierra. Si la luna está, por ejemplo, en agua, también había un contexto de agua, también. De repente, bueno, obviamente esto es trágico, pero de repente hubo un fallecimiento, de repente hubo un evento familiar fuerte, de repente habían muchos problemas familiares, o de repente, a veces pasa, niños que nacen con la luna en cáncer porque son los primeros de la familia también. O sea, nacen en un contexto familiar porque justo es cuando sus padres estaban formando la familia también. Entonces, la luna de agua tiende más a las conexiones, tiende más a generar lazos fuertes y tiende más al amor. También está la luna de aire. La luna de aire sobre todo se basa en las relaciones. Las personas que tienen la luna en aire siempre aprenden mucho sobre las relaciones a lo largo de su vida. Mayormente nacen en un contexto también de muchos temas a nivel de relaciones. Por ejemplo, los padres recién se estaban uniendo, aprendiéndose a llevar. Los padres estaban en proceso de separación. Los padres estaban en crisis o tal vez los padres estaban eh, en un nuevo contexto, algo así, pero nacen ya con un entorno ligado a las relaciones. ¿Y qué pasa con el fuego? Bueno, el fuego usualmente nace en un contexto, yo diría, un poco desorbitado. Yo diría que las personas con la luna en fuego mayormente sienten incertidumbre, tienen que estar alerta en todo momento. No es nada raro que, por ejemplo, alguien que tenga la luna en Aries, de repente se mudó muchas veces en su niñez, o de repente hubo muchos cambios familiares en la niñez, y es debido a que tienen que estar muy alertas, tienen que estar dispuestos a moverse, a tomar acción. Mayormente el que tiene la luna en fuego nace en un contexto así, o donde hay incertidumbre, o donde tiene que mantener una actitud alerta, o donde tiene que aprender a pensar rápido y demás. Mayormente se relaciona con eso. Entonces, ahí podemos ir teniendo algunas pistas de la luna que tenemos y de qué manera sentimos. Pero cada luna tiene alguna particularidad, que ya la vamos a ver. A ver. Vamos a empezar entonces con la primera luna. Aquí tenemos a Aries. Aquí tenemos a Aries y corresponde al signo de, ahí está Aries, de fuego. Entonces, tenemos que Aries es de fuego. Si es de fuego, quiere decir que esta persona nace en un contexto como necesidad de incertidumbre, donde tiene que aprender a tomar acción y demás. Las personas que tienen la luna en Aries usualmente aprenden a ser independientes.
desde una edad incluso muy temprana. No es nada raro que una persona con luna en Aries ni siquiera sienta amorosa a la madre, por ejemplo. Y muchas veces ni siquiera es personal, o sea, de repente no tiene que ver con que mamá no sea amorosa realmente. Tal vez tiene que ver con que mamá está muy ocupada. De repente mamá trabaja mucho, de repente la persona tiene muchos hermanos, y mamá se reparte, pero mayormente Aries suele sentir esto, una necesidad de independencia, y es su forma de sentir también. O sea, desde una edad temprana se forma esta autosuficiencia también. Entonces, Aries es independiente y es autosuficiente. Sobre todo se relaciona con eso. Las personas con la luna en Aries aprenden a pensar en sí mismos, aprenden a expresarse, aprenden a mostrar sus emociones de forma directa y genuina, incluso sin filtros. Y es más, ni siquiera es fácil guardarse las cosas, es muy difícil. Quien tiene la luna en Aries no se guarda nada, dice lo que siente, por más que sea feo o que sea bonito, mayormente suele tener esas características. Y bueno, de ahí vamos a dar un pequeño repaso y algunas particularidades tal vez. Ahora vamos a una luna diferente. Esta luna es de tierra, que es la luna en Tauro. Se dice que esta es una de las mejores lunas, porque de hecho la luna se relaciona mucho con la nutrición y Tauro se relaciona también con la nutrición. Es como una posición cómoda de la luna, se podría decir. Y sí, la luna cuando está en Tauro piensa mucho en la comodidad. A primera instancia, en la niñez, esta comodidad no es totalmente propia, sino sobre todo es de la familia. Mayormente, quien nace con la luna en Tauro, nace a cumplir este rol estabilizador. O sea, hay una responsabilidad explícita o implícita, mayormente es implícita, de darle estabilidad a la familia. Ok, es una luna bonita en teoría porque nos permite tener estabilidad emocional y tal vez ahora lo que mejor se ve es esto de la estabilidad emocional, pero también es una luna que tiende a reprimir según sean las necesidades. ¿A qué me refiero? Sí, en teoría es una buena posición, pero al mismo tiempo esta luna sobre todo se preocupa por la estabilidad del entorno. Tiene este efecto como armonizador, incluso se podría decir. Entonces, cuando sea necesario y cuando intente velar justo por la estabilidad, será capaz de reprimir también. Y de hecho, no es nada raro que las personas con la luna en Tauro busquen guardar mucho. Es como, ¿han escuchado esta frase de guardar pan para mayo o algo así? Es muy de la luna en Tauro. La luna en Tauro disfruta mucho de los placeres, conecta mucho con el mundo material, pero también es una luna que tiende a buscar seguridad en todo momento. Entonces, también justo por buscar esta seguridad, en ocasiones no querrá moverse mucho. Tal vez mejor no hago esto porque si lo hago de repente me sale mal. O no hago esto porque de repente las cosas no salen bien o no serán favorables. Busca tanta seguridad que hasta puede llegar también a autolimitarse. Así que, ok, es una luna en teoría positiva, pero también está relacionada con eso, a veces con preocupaciones económicas. eh, la luna en Tauro, o sea, si llegan a tener, por ejemplo, imaginemos un hijo con la luna en Tauro, también de alguna manera puede tener un significado que a partir de ahí la economía se estabiliza en la familia. También tiene ese significado. Es que en realidad ese es su rol, se podría decir, pero implícitamente, a nivel muy subconsciente, tiene una responsabilidad grande. No es raro que las personas con la luna en Tauro, eh,
tengan problemas con el sistema endocrino, por ejemplo. Es algo muy común, de hecho, es algo realmente muy común, que es en sí cómo funciona la parte del metabolismo y cómo asimila las cosas el cuerpo y demás, porque son personas que necesitan sentir mucha seguridad. Y bueno, esa es la luna en Tauro. Ahora vamos a hablar de la luna en Géminis. Esta vez es una luna de aire. Es una luna de aire. Y bueno, al ser de aire, como les decía, se enfoca mucho en las relaciones. Es, de hecho, es lo más común que cuando la luna está en aire, han habido eventos familiares importantes y la familia está como en un momento de poder entenderse. A veces, de repente, el niño nace después de una gran mudanza. El niño nace de repente después de que ha habido un gran cambio familiar o algo parecido, porque recordemos que el aire son las relaciones y es la sociedad y demás. Entonces, el que tiene la luna en aire tiene que aprender a encontrarse con la sociedad o, o bien a encontrarse con el colectivo. Entonces, es muy común que el que tiene la luna en aire vaya buscando encajar, vaya buscando aprender a hablar, aprender a escuchar, aprender a relacionarse. Tiene un interés grande por las relaciones. De hecho, la luna, en una particularidad bastante curiosa de la luna en Géminis, es que la mamá en el embarazo habla mucho con el bebé o con la bebé cuando la luna está en Géminis. Es algo muy curioso y común al mismo tiempo. Mayormente tiene que ver también, obviamente esto no es tan bonito, pero muchas veces tiene que ver con que mamá siente soledad del embarazo. Y de hecho, la luna en Géminis tiene una carga implícita, no suena nada bien esto de carga implícita, pero siente una necesidad muy implícita de estar acompañado y muchas veces estar acompañado por familia. Y cualquiera dirá, pero ¿qué tiene que ver Géminis con la familia? Es que Géminis representa, de hecho, Géminis representa el número 2 en romano y Géminis necesita del otro, necesita de la existencia del otro, prácticamente. Al ser de aire, vive en las relaciones. Entonces, alguien, una persona que tiene la luna en Géminis, en gran medida, necesita ser escuchado, necesita interactuar, necesita hablar. Si no habla, se vuelve loco. Entonces, es una característica muy necesaria de la luna en Géminis. Ahora vamos a hablar de la luna en Cáncer. Ya tocaba una luna de agua, vamos a ver cómo funciona la luna en Cáncer. Bueno, eh, la luna en Cáncer es común en niños, niñas que son los primeros hijos. Es común en quienes llegan a tener, bueno, ya estoy diciendo la responsabilidad, es común en quienes llegan a tener una responsabilidad grande a nivel familiar. No me refiero necesariamente a una responsabilidad, por ejemplo, material, económica. Puede ser afectiva, puede ser moral, pero hay una responsabilidad grande con la familia. Y es más, vienen a aprender a integrarse con la familia también, aprender a que son parte de algo, pero no necesariamente tienen la intención, ojo. O sea, quien tiene la luna en Géminis tiene mucha intención de integrarse, pero quien tiene la luna en Cáncer ya está ahí, ya está integrado. Entonces, esa es una diferencia importante, porque el que tiene la luna en Cáncer no siempre se siente cómodo con sus responsabilidades, de hecho. Y es más, muchas veces pasa que en el embarazo mamá está pasando por muchas situaciones familiares también. De repente mamá está asumiendo algunas responsabilidades familiares
o de repente mamá está en algún drama familiar o algo parecido, pero la persona que tiene la luna en cáncer ya nace en ese contexto. Por eso es que a veces es difícil asumir las situaciones familiares. El otro día vi un amigo que había tenido hijos a una corta edad. O sea, estamos hablando de un embarazo adolescente. Eh, Habrá tenido pues sus 16 17, ¿no? Más o menos de edad. Y su enamorada había tenido pues menos que eso. ¿Qué tal situación familiar? Muy familiar, porque obviamente desde esa edad, 16 17 vive muy eh, exigido por las situaciones familiares. Y esto es obviamente hasta, imaginemos hasta que sus niños cumplen 18 años, ¿no? Entonces estamos hablando de 36 37 años. Pero ¿qué tal si para ese momento ya tuvo un hijo más? Entonces, gran parte de su vida se trata de la familia, pero también a veces no tiene que ver con los hijos, a veces son hermanos mayores. También lo he visto en hermanos menores, de hecho, también, pero que por alguna razón llegan a tener un rol principal también familiarmente. Una vez lo vi en una señora, que de hecho era la menor de sus hermanas, pero pasaba que sus hermanas eran muy mayores y eran tan mayores que en algún momento ella prácticamente es como si era como la que al final se preocupaba por la familia, porque tenía un rol, ok, era la menor, pero al mismo tiempo era la que estaba más activa. O sea, me estoy refiriendo a que sus hermanas pues tendrían como 60 70 años, mientras que ella tendría pues 30 y tantos, 40 años. Entonces, por temas ahí de edad, es que ella llega a ser principal en la familia, a asumir estas responsabilidades familiares, por más que haya sido la menor. Entonces, siempre hay una responsabilidad implícita cuando la luna está en cáncer. Y bueno, ahora vamos a hablar de la luna de fuego nuevamente, la luna en Leo. La luna en Leo, pues Leo está muy conocido por relacionarse al ego y de alguna manera sí, pero no es que alguien que tiene la luna en Leo necesariamente va a ser egocéntrico, necesariamente. Puede ser también alguien que casi siempre se sienta desplazado, también puede ser, y que de hecho una cosa lo lleva a la otra. Puede ser que ese sea el caso. Es muy común que alguien que tiene la luna en Leo sienta algo llamado la muerte del ego cuando es niño, cuando es niña. Es muy común realmente que alguien tiene la luna en Leo y que se siente desplazado por algún personaje más de la familia. En realidad, casi siempre suele ser mamá. ¿Y cómo es esto posible? Que el niño o la niña se sienta desplazado por la madre. Mayormente ocurre cuando la mamá tiene muchos problemas, por alguna razón. Imaginemos, un niño nace, el posparto es muy fuerte, tan fuerte, que de repente el niño o niña siente que está su atención, la atención que recibe de los demás, está siendo desplazada por algo más fuerte o por algo más grande. Mayormente se relaciona con eso. Por eso es que la persona que tiene la luna en Leo aprende a sentir desde el yo, aprende a sentir desde la necesidad de tomarse como prioridad. Y de hecho ese es el aprendizaje, de eso trata tener la luna en Leo, aprender a ser la propia prioridad, pero mayormente nace en un contexto donde hay problemas más grandes, por así decirlo. ¿A qué me refiero? Lo que pasa es que para nosotros que somos adultos no es nada, pero para un niño, para un bebé, para un recién nacido que está empezando a vivir
y que de repente por alguna razón la mamá le da más atención al hermano que a sí mismo, esto puede ser un evento dramático. Incluso uno revisando la carta astral de un bebé, de un recién nacido, yo puedo ver que va a tener problemas en determinado mes, y lo único que ha pasado es que de repente mamá se fue a trabajar. Y uno diría, pero es algo simple, ok, es algo simple, pero para el recién nacido, para el bebé, es un drama entero. Entonces, es muy común que las personas que tienen la luna en Leo muchas veces tengan que atender prioridades más grandes. ¿A qué me refiero? ¿Tienen sus propias necesidades emocionales? Sí, tienen sus propias necesidades emocionales, pero a veces llegan personas que tienen necesidades emocionales más grandes al parecer. Y de hecho el aprendizaje principal de la luna en Leo es aprender a tomarse como prioridad, a pesar de que puedan haber otras cosas. Pero sí o no que esto suena un poco a aprender a pensar en sí mismo y suena un poco al egoísmo o a la individualidad. Y es que sí, en realidad Leo simboliza el yo. Entonces es aprender a atender las propias necesidades emocionales, incluso aunque esto simbolice egoísmo. Más o menos con eso tiene que ver la luna en Leo. Así que si por ahí ven a alguien que tiene la luna en Leo, no es que quiera hacer de esa manera, es que hay una razón, pero también son muy susceptibles a veces a volver a caer en este patrón de tomar más en cuenta necesidades, digamos, ajenas que propias. No es nada raro que alguien que tenga la luna en Leo sacrifique mucho o por su familia o por su pareja o por algún amigo y luego se sienta muy desvalorizado, luego se sienta muy poco reconocido. De hecho, es lo que suele vivir esta luna. Y bueno, ahora vamos con la luna en Virgo, la luna en Virgo. Esta vez es una luna de tierra. La luna de tierra, de hecho, se relaciona nuevamente con la estructura, el trabajo y demás. Suele ser una luna que desde una edad muy temprana entiende el dinero, entiende el trabajo, sobre todo el trabajo. Es común que los padres estén muy ocupados, sobre todo mamá. De hecho, la luna simboliza la madre, Virgo simboliza el trabajo. Prácticamente es mamá trabajando, mamá ocupada. Mamá puede estar ocupada por diversas cosas, pero son responsabilidades que debe atender. Y mayormente, o bien tiene que ver con el trabajo, o bien tiene que ver con los hermanos o algo parecido, pero esta luna desarrolla mucha independencia. Eh, y siempre digo que esta luna es de niños que desde muy temprana edad aprenden, por ejemplo, a tender bien la cama. ¿A qué me refiero? Aprenden a tender bien la cama, desde muy niños aprenden como de repente a cepillarse los dientes solos, pero ellos solos, ellos mismos. Es que se desarrolla autosuficiencia dentro de un contexto donde no hay mucha atención y al mismo tiempo el niño intenta demostrar que está haciendo las cosas bien. O sea, prácticamente hay una necesidad de reconocimiento. La luna en Virgo se mueve por el reconocimiento. Muchas veces indirectamente busca que su esfuerzo sea reconocido. Y por esa razón es que vive en un contexto material, buscando reconocimiento. Pero las necesidades en realidad emocionales llegan a acoplarse, llegan a amoldarse en el entorno, siempre en la búsqueda del reconocimiento. Por esa amoldación que ocurre, es muy común también que alguien que tenga la luna en Virgo no siente tanto sus emociones. De hecho, tiende a racionalizar mucho, tiende a primero analizar y luego sentir, de tal manera que se reprime. Entonces, es muy común que alguien que tenga la luna en Virgo reprima mucho y no llegue a sentir sus emociones por completo. Y bueno, ahora vamos con la siguiente luna, que es la luna en Libra.
Esta luna, nuevamente, es una luna de aire, un contexto de relaciones. La luna en Libra mayormente nace en conflictos, mayormente nace en un divorcio, en una separación, en una futura separación, o nace donde los padres por alguna razón están aprendiendo a entenderse, o de repente la familia está aprendiendo a entenderse, o algo parecido. Mayormente está relacionada con eso. La luna en Libra necesita armonía, necesita unión prácticamente. Nace en un contexto donde tiene que aprender a gestionar las emociones propias para que haya armonía. De repente es mamá primero quien siente eso en el embarazo, pero de alguna forma el niño o la niña llegan a sentir eso. Cuando veo la luna en Libra en una persona, es muy común también encontrar de repente por ahí o una herida de rechazo o una herida de abandono o algo parecido. Es realmente muy común debido a que nace usualmente en un contexto así o de repente en lo que precede a ese contexto. O sea, por ejemplo, nace y ya había cierta tensión entre los padres y recién después de 3 años se divorcian o algo así. Pero la luna en Libra busca armonía. En el fondo, Libra está muy relacionado con la perfección. Las personas con la luna en Libra tienden mucho al estrés, tienden mucho a estresarse, a sentir frustración cuando no hay armonía. Y de hecho es común que en algún momento caigan en frustración, y justo por esa razón también hay una tendencia al control, a querer controlar las relaciones. Muchas veces es indirectamente, o sea, tal vez ni siquiera lo ven, tal vez ni siquiera lo notan, pero hay una necesidad por controlar las emociones, a veces por controlar a la pareja. También puede pasar. Así que ese es el contexto de la luna en Libra. Bueno, ahora la luna en Escorpio. Esta luna, desde mi punto de vista, es la más complicada, pero al mismo tiempo es la luna más sanadora también. Es una luna que nace de una tragedia. Es una luna que nace de un problema grande, enorme. Las personas con la luna en Escorpio tienen un propósito familiar importante. Cuando digo propósito familiar, me refiero a lo que viene a ser para la Usted va, familia. No mira, es como una necesariamente, botella que uy, hay cuidado con los micros, ok. No necesariamente lo que vienen a hacer a lo largo de la vida como su propósito de vida. Me refiero a propósito familiar porque eso vienen a hacer con la familia solamente y vienen a transformar el árbol genealógico. Mayormente llegan en un contexto donde el árbol genealógico viene viviendo patrones muy repetitivos a lo largo de las generaciones y justo llega esa persona para cambiar eso, para romper esos patrones y volver a comenzar. Pero si la luna en Escorpio viene a cambiar las cosas, quiere decir que es diferente. O sea, necesita ser diferente porque es un agente de cambio. Entonces, la luna en Escorpio muchas veces llega a sentirse excluido, excluida. Es algo muy común porque es diferente y necesita hacerlo, si no, no puede ser agente de cambio. Entonces nace de por sí con un dolor. El dolor es un dolor prácticamente de exilio, de rechazo, de no ser parte, de no sentir familia. Mayormente hay algo fuerte. A veces tiene que ver con perder familia. Es muy común. Ha habido alguna muerte en el embarazo de mamá, nace ahí niño con la luna en Escorpio. Es realmente muy común. A veces han habido pérdidas anteriores al nacimiento del niño. O sea, de repente, no sé, imaginemos, una madre pierde bebés, y después de eso llega un embarazo, nace, pero en todo momento está el miedo a perder. Entonces, este niño o niña nace con la luna en Escorpio. Mayormente en el embarazo de la mamá siente un miedo a perder. Este miedo a perder es variable, no siempre es a la pareja, puede ser a un familiar,
pero es un miedo a perder, incluso al propio bebé, pero es un miedo a perder. Entonces, las personas que tienen la luna en Escorpio nacen con un dolor familiar grande y por esa misma razón es que tienden a ver la vida de forma intensa, tienden a sentir así. A alguien que tiene la luna en Escorpio no se le puede decir, oye, eh, gestiona tus emociones. No se le puede decir, oye, contente. No se le puede decir, oye, no digas esto, o no lo expreses, porque simplemente no va a poder. Siente la vida de forma intensa. Entonces, estas personas tienden a preocuparse mucho por la familia. En algún momento de sus vidas llegan a cumplir un rol muy principal en la familia. O sea, nacen siendo diferentes de la familia y terminan siendo el pilar de la familia, de alguna manera. Y es debido a ello que tienen el poder de transformar. Son personas muy sanadoras, pero que tienden al desborde emocional. Es muy difícil gestionar las emociones teniendo la luna en Escorpio. Incluso, no hemos hablado de esto, pero existe la carta astral del año, la revolución solar. Algunas personas aquí lo deben saber porque de repente se han leído la revolución solar con un astrólogo, conmigo, o de repente saben un poco de astrología. Pero en un año donde tenemos la luna en Escorpio, en el año, es un año muy dramático. Y busquen por ahí en qué año tuvieron la luna en Escorpio y se van a dar cuenta de todo el drama que hubo en ese año y se tiende a los desbordes emocionales. Es difícil gestionarse. Si por ahí ven, por ejemplo, la revolución solar de su pareja y ven que va a tener la luna en Escorpio, no tomen tan en serio los momentos de drama, porque no es que la persona realmente quiera expresar a veces tales cosas, es que realmente no lo puede contener. Entonces, es importante tomar eso en cuenta. Eh, la luna en Escorpio al final termina teniendo un poder sanador importante, transforma a los demás, percibe cosas que otros no, eh, se encarga de revelar secretos también, se encarga de mostrarte aquello que no ves. Las personas con la luna en Escorpio a veces incluso son exasperantes, a veces incluso, por ejemplo, pueden llegar a mostrarte aquello que tú no quieres ver. Esa persona con la luna en Escorpio te lo muestra o le muestra a la familia aquello que no quiere ver y por esa razón termina más exiliado, pero en algún momento termina siendo el pilar de la familia. Y bueno, ahora hablaremos de la luna en Sagitario. La luna en Sagitario es una de las lunas más interesantes y para ser sincero es una de las lunas que más me cuesta entender. De hecho, la luna en Sagitario suele vivir con expectativas muy altas. Estas expectativas tienen que ver con los planes, con los proyectos y demás. Suele relacionarse a que la madre eh, lleva un contexto de planes y proyectos. Por ejemplo, de repente mamá tiene muchos planes, imaginemos, de emigrar al mediano plazo, o está muy enfocada en sus metas, o algo parecido. Eh, y de repente cuando nace el niño, niña, es que el niño, niña llega a asimilar estas expectativas. La persona que tiene la luna en Sagitario inconscientemente siempre busca vivir bien. Inconsciente, pero ¿a qué me refiero con esto de vivir bien? Termina siendo algo subjetivo. No es algo necesariamente objetivo, sino que este niño o niña conecta mucho con lo que hay que hacer. O sea, hay una responsabilidad familiar de estar a la altura de las expectativas. Estas expectativas corresponden a alguna estructura familiar. De repente son las creencias de mamá, por ejemplo. Y de hecho, Sagitario es el signo del conocimiento y de las creencias. El que tiene la luna en Sagitario viene a aprender, a disfrutar
de sus propias creencias. Viene a vivir una vida propia, mas no llena de expectativas. Pero la tendencia es esa, la tendencia es a vivir muy en base a las expectativas. Entonces, hace un momento yo decía esa palabra, llevar una vida correcta. Esta vida correcta, sabemos bien que no existe una vida correcta. O sea, el término correcto es prestado, es un término que aplica dependiendo del contexto. Por ejemplo, imaginemos, por ahí imaginándome un nombre que estoy viendo aquí, por ejemplo, Hugo, que está ahí conectado. Imaginemos que él es musulmán, que bueno, el apellido parece, pero imaginemos que él es musulmán. Y bueno, él es musulmán, viene de una familia de recursos y demás. Y imaginemos que él, como tiene recursos, es musulmán y demás, tiene tres esposas. Entonces, tiene muy bien a las tres esposas, se lleva muy bien con las tres esposas y demás. Pero, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, mañana le digo a mi mamá, le digo, ¿sabes qué? Quiero tener tres esposas. Obviamente eso va a ser un escándalo, ¿no? Porque son contextos muy diferentes. Entonces, ahí hay una diferencia de contextos, pero hay expectativas familiares siempre. O sea, no es lo correcto para uno mismo, es lo correcto para la familia. Entonces, o a veces no es para la familia, a veces se vuelve después para la pareja. Entonces, es muy común que la luna en Sagitario venga a aprender a disfrutar de sus propias creencias, a vivir su propio estilo de vida, tener sus propios planes y su propio plan de vida. Pero esto no es fácil, se consigue con el tiempo. Ahora vamos a ver la siguiente luna, que es una de mis favoritas, la luna en Capricornio. Esta luna en Capricornio suele tener, o sea, ya de ley es una fija. Si alguien tiene la luna en Capricornio, fijo, ha tenido niñez difícil. Fijo, es algo obviamente subjetivo, porque la luna es como siente una persona. Si ustedes ven a alguien con la luna en Capricornio, esa persona siente que ha llevado una niñez difícil. Había algún tema fuerte, pero que al mismo tiempo le tocaba aceptar, porque es la luna de la aceptación. Entonces, de repente, o no veía al papá, o de repente el papá tenía muchos problemas económicos. ¿Por qué menciono tanto al papá? Porque la luna en Capricornio, Capricornio está relacionado con el sistema, a veces con la autoridad, está relacionado con el trabajo, los temas materiales. Y todos los que hemos nacido aquí, todos los que estamos aquí en esta sesión, seguramente hemos nacido en el siglo anterior. Difícilmente aquí habrá alguien que ha nacido en este siglo, de repente lo hay. Pero a lo que voy es que todos aquí tenemos un chip todavía de que el padre está relacionado a los temas materiales. El padre está relacionado al trabajo, a la economía, relacionado al sistema en sí, relacionado a la profesión. Incluso es el que nos da el apellido, entonces nos da el estatus bajo el sistema al que me estoy refiriendo. Entonces, lo que trato de decir es que la luna en Capricornio siente que ha llevado una niñez difícil en base al sistema. ¿Y el sistema quién lo pone? Lo pone el padre, bajo lo que estamos diciendo. Obviamente esto está cambiando y cambiando bastante. Pero suele ocurrir, quien tiene la luna en Capricornio tiene problemas con el padre, no está de acuerdo con el padre o tiene un rechazo a la autoridad o algo parecido. Eh, Ahora, el drama no solamente es con el papá, también es con la mamá. Muchas veces hay una herida de abandono de la madre. Al igual que la luna en Virgo, es la madre está ocupada. De repente trabaja mucho, de repente atiende a los otros hermanos o algo así, pero está ocupada.
La luna en Capricornio siente poco amorosa a la madre y mayormente es difícil convivir con la madre. De hecho, suelen llevarse mejor cuando viven separados. Es muy común que alguien que tiene la luna en Capricornio no se lleva bien con su mamá. Sale de su casa, se independiza, se empieza a llevar muy bien con la mamá. Es muy común. eh, y es debido a que, como les digo, está en contra del sistema. Entonces, necesita tener su propio espacio, necesita tener su propio sistema. Eh, la luna en Capricornio se mueve también por reconocimiento, pero es más dramático que la luna en Virgo, porque el que tiene la luna en Virgo se adapta, se acopla. Y, ok, tiende a reprimir, sí, pero se acopla. Quien tiene la luna en Capricornio va en contra del sistema, no se acopla y al mismo tiempo busca el reconocimiento del sistema. O sea, es un drama completo. Entonces, suele ser de personas que nunca encuentran reconocimiento en su vida. Y no es que no lo tengan, tal vez lo tienen, pero no tienen reconocimiento de tal vez quien lo esperaba, o de la mamá o del papá. Depende de cada persona. Ahora vamos con una luna más interesante aún y que también es una de las que más me cuesta entender. Es la luna en Acuario. La luna en Acuario no tiene mamá. No ven a la madre como madre. La ven como amiga máximo, como hermana tal vez, pero no la ven como madre. Suele tener una relación horizontal con la madre. La madre no se muestra como autoridad o a veces no se muestra protectora o tal vez no brinda seguridad, no necesariamente porque no quiera, tal vez no puede brindar seguridad. Es muy común, alguien que tiene la luna en Acuario nace en un momento de mucha inestabilidad, donde mamá tiene muchas inseguridades. Tanto Capricornio como Acuario, los dos comparten sistema de Saturno. Los dos planetas están relacionados, perdón, los dos signos zodiacales, Capricornio y Acuario, están relacionados con Saturno. Es muy común que en ambos casos mamá haya tenido muchos problemas, pero sobre todo en el caso de la luna en Acuario, el niño, la niña viene a sostener a mamá, viene a dar estructura a la familia. Entonces es de niños, niñas que maduran muy rápido o tienen que madurar rápido. Entonces hay una presión también, hay una presión de tener que crecer rápido. Muchas veces es de niños, niñas que o son los mayores o hay adversidades, siempre algo pasa y siempre algo pasa de manera de que al final ellos tienen que aprender a sostener a su hogar. Y sí, está mezclado en este caso con temas materiales. O sea, de repente buscan cumplir muchas metas porque necesitan sostener a la familia y muchas veces es económicamente. Entonces, las personas que tienen la luna en Acuario, sobre todo su motivación principal en la vida es crecer. El gran problema es qué pasa cuando crecen. O sea, qué pasa cuando ya son grandes. Ese es el gran problema de la luna en Acuario. Es muy común que alguien que tiene la luna en Acuario busca crecer, crecer, avanzar. Es muy común que se convierta en una máquina de metas. Y cuando logran la meta, no saber darse el propio reconocimiento o ni siquiera poder pensar en eso. Se llevan una vida donde necesitan crecer, pero no saben hacia dónde crecer. Es que en el fondo su motivación principal para vivir es la mamá. Y esto es un drama completo. He visto personas con la luna de Acuario que no le encuentran sentido a la vida, que no le encuentran sentido a su profesión, que no le encuentran sentido a veces a nada. De hecho, las personas que tienen la luna en Acuario suelen tener el retorno de Saturno con crisis. Suelen tener retorno de Saturno, que es a eso los 29 años, con crisis. Y desde ahí muchas veces tienen dos caminos, o no vivir o vivir y vivir bastante. Es decir, aprenden a ser libres a esa edad, 29 años, un poco después, empiezan a disfrutar la vida o
se sumergen más en este sistema de brindar estabilidad a la familia. Mayormente suele ocurrir lo primero, mayormente. Y bueno, ahora vamos a hablar de la luna en Piscis. La luna en Piscis es una de las más difíciles de comprender también. De hecho, esta luna, yo diría que hasta es imposible de comprender. La energía de Piscis, dicen los astrólogos en general, que no se entiende, se siente. Es difícil comprender esta energía, por no decir imposible, pero vamos a tratar de explicarlo. Piscis no está en el mismo mundo que los demás signos. Piscis es el mundo abstracto. Los signos zodiacales tienen partes materiales, partes abstractas y demás, y Piscis es casi todo abstracto. O sea, Piscis, por ejemplo, es el signo del arte, es el signo de la religión, es el signo de los sueños, es el signo de la música, el signo de la actuación, el signo de la espiritualidad, pero todas son cosas muy abstractas, o muy internas, o muy profundas, o algo así. Es un signo realmente muy, muy profundo. Las personas que nacen con la luna en Piscis no han estado preparadas para llegar al mundo. No se sienten preparadas para afrontar el mundo material y físico. Mayormente ni siquiera querían nacer. ¿A qué me estoy refiriendo? Esto suena muy dramático, pero mayormente tiene que ver con que no había un contexto adecuado para que nazcan. A veces hay negación. He visto en algunas oportunidades personas con la luna en Piscis han sido negados, por ejemplo, por su padre o por su madre. De repente, a veces, no digo, ojo, no se vayan a asustar, no digo que esto pase, pero a veces ni siquiera es el padre. He visto en ocasiones, eh, no se sabe quién es el padre. Y no digo que esto pase en un 100% de los casos. Esto lo he visto solo en algunas ocasiones, pero es un contexto donde hay una negación. De repente mamá no quería estar embarazada. De repente mamá en ese momento no estaba lista. O de repente papá en ese momento no estaba listo para asumir eso. Hay una negación, hay una invalidación, no sé si está bien dicho esto, o una invalidez en la existencia de la persona. ¿A qué me refiero? O sea, la existencia de la persona no es válida bajo el sistema de la persona. No debió de nacer. Obviamente nació, entonces en realidad sí debió de nacer, pero siente eso. Y por esa razón no se siente seguro o segura para llegar al mundo. De repente mamá estaba muy preocupada por dinero antes de que nazca. De repente la relación no iba nada bien, pero es una situación donde de cualquier manera no se siente listo, no se siente lista para llegar al mundo físico. Y hay una susceptibilidad grande al afrontar el mundo físico. Es de personas muy sensibles, muy susceptibles. Ven la vida y ven con mucha susceptibilidad la vida, de hecho, como que no están preparadas para este mundo. Es de personas que tienden al aislamiento, tienden a la melancolía, tienden a la depresión, tienden a tristezas muy profundas. Y es que en el fondo no querían nacer o no era el momento para nacer. Es de personas que necesitan prepararse para afrontar algo. Es que imaginemos, la primera experiencia de vida que tienen es nacer. Y bajo ese contexto no estaban listos para nacer, hubieran querido prepararse más. eh, Muchas veces va acompañado de un miedo al fracaso, acompañado de un miedo a fallar, un miedo al error o algo parecido. Por esa razón también hay una tendencia al estrés, la ansiedad y demás cosas. Pero también esas personas viven en el plano abstracto y de hecho nos traen información. O sea, son los que están encargados de bajar información de las nubes, prácticamente. Es de artistas, de grandes inventores, es de cantantes, es de compositores y demás. O sea, lo abstracto lo vuelven tangible
y material, es de pintores, por ejemplo. Esa es la luna en Piscis. Lo he visto en futbolistas también, que usualmente son grandes futbolistas. Así que, bueno, esa es la luna en Piscis. Y bueno, esa ha sido la última luna. Ahora, eh, quisiera saber si hay preguntas. Tal vez alguien por ahí tiene alguna pregunta. Sí, adelante, Maricel. Gracias. En primer lugar, muchísimas gracias por toda la explicación, súper, súper clara. Pero yo quería que nos digas, por favor, así como dijiste en general, cómo son los de tierra, los de fuego, qué sé yo, cómo eran los de aire. Porque ahí ya como te llevaste lo de la luna, pero quería como que especificar un poco el aire en general, o sea, perdón, aire no, agua. Piscis, Cáncer Agua, y ok, Escorpio, perdón, agua, sí, no, aire sí está bien clarito, perdona. ok, ok. Eh, a ver, la luz, vamos a tratar de decirlo con palabras más simples. La luna en fuego aprende a actuar y aprende a tomarse como prioridad. La luna en, en agua aprende a ser parte de una familia, aprende a pertenecer a una familia y a también a aceptar a su familia. La luna en tierra aprende eh, a concretar cosas y a crear un propio sistema. Y la luna en aire viene a integrarse a la sociedad, viene a aportar al colectivo. Más o menos va por ahí. ¿Dónde estaba más la duda? ¿En el agua o en el aire? Ya me olvidé. Para saber qué reforzar. Yo lo que me refería era que tú, por ejemplo, al inicio especificaste de cada uno, Ujú. eh, por ejemplo, tierra, dijiste, ¿no? Que son un poco más racionales en general, ¿no? Más racionales, que les gustaba el dinero, los negocios, el trabajo. Entonces, en agua, ahí como que no especificaste puntos y ya te Ah, fuiste ok, hacia la luna. A eso me refería yo. Ujú. ok, ya entendí. O sea, más que todo su naturaleza. Ok, claro, la naturaleza de la luna en tierra es el dinero, los recursos, materializar, el trabajo, viven en base a eso. La naturaleza del fuego vive en la acción, busca hacer, es impulsivo, busca la emoción, pero es como ímpetu de vivir, busca vivir sobre todo. La luna en aire busca explorar, explora, por ejemplo, explora las relaciones familiares, explora las amistades, explora el sistema y la sociedad. Esa suele ser su naturaleza. La luna en agua busca sentir, se enfoca sobre todo en sentir. Es de personas muy sensibles, muy susceptibles, de personas que a veces, como decía, la luna en Piscis no se siente tan listo para afrontar el mundo físico. Eh, por esa razón, muchas veces llegan a dedicarse al servicio, por ejemplo, llegan a ser sanadores, porque en el fondo tienen una sensibilidad muy grande. Tiene que ver con eso. Gracias, gracias. Ahí sí te doy razón, porque yo soy luna, por ejemplo, en cáncer, y cuando Ah, se iba wow. especificando, sí, tal cual, dije, Dios mío, es cierto, o sea, cuesta un poco trabajo
saber específicamente qué es lo que tengo que hacer, o sea, encontrar tu propósito, ¿no? De vida. Y sí, terminamos siendo sanadores porque justamente quieres ayudar a los otros para que no sientan, ¿no? Como que el abandono, la desesperación o la frustración de tener que salvar a todo un clan, ¿no? La luna en cáncer es bien fuerte también, sí. Sí, se dice que es como que la posición mejor en teoría de la luna, junto con la de Tauro, pero tiene sus retos grandes. Sí, pues. Bueno, ahí tenemos una pregunta de Yasmín. Nos dice, ¿de qué manera explora? Dice que ella es luna en Libra. Ok, vamos a dividirlo. La luna en Géminis explora la comunicación, explora los vínculos más cercanos posibles. La luna en Libra explora también la comunicación, pero sobre todo las relaciones directas. Por ejemplo, relación con la pareja, relación con socios. Es sobre todo eh, buscar llegar a acuerdos. Mayormente explora eso. Por eso es que las personas con luna en Libra suelen ser conciliadoras, suelen ser personas con grandes habilidades comunicativas, de manera que saben cómo resolver conflictos, pero también en esa búsqueda de conciliar siempre, muchas veces evitan el conflicto. Y al evitar el conflicto, ahí ya esto se convierte en ser muy permisivos, a veces buscar demasiado la paz. Y por esa razón evito conflicto, entonces no expreso mi voluntad, no expreso lo que quiero, y al final son personas que pueden llegar al descontrol, pueden llegar a veces incluso a explotar, por ejemplo. Puede pasar con alguien que tiene la luna en Libra. Y la luna en Acuario explora las relaciones, explora los sistemas, cómo funcionan estos sistemas, y vienen a dejar un aporte, de hecho, al colectivo o a lo social. De hecho, parte en un contexto donde piensa más en el colectivo que en sí mismo. A veces la luna en Acuario piensa más en la familia que en sí mismo, piensa más en la mamá que en sí mismo. Y viene de alguna manera a explorar ese sistema, y, y por esa razón a veces no le encuentra tanto sentido a lo personal, a lo propio. Entonces, suele pasar, alguien que tiene la luna en Acuario no le encuentra sentido a la vida. Puede llegar a pasar. Así es, de esa manera explora. Y bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda. A ver, Carmen por ahí nos pregunta si la luna en Virgo puede estar ligado a la falta de recursos. Sí, las personas con la luna en tierra es muy común que hayan vivido escasez en la niñez. Esta escasez no siempre se refiere a vivir con falta de dinero. A veces puede ser que haya dinero, pero hay una preocupación porque no haya dinero, por ejemplo. De repente, justo en ese momento, imaginemos, papá decide ser independiente, por ejemplo. Entonces, hay una incertidumbre a nivel económico, material. eh, suele estar relacionado con la falta de recursos. En ocasiones sí, y de hecho por eso se busca trabajar. Las personas con la luna en Virgo necesitan trabajar. De hecho, necesitan sentirse productivos, y en el fondo también producen mucho porque hay una escasez o hay un vacío. Es común. Muchas veces esta seguridad no solamente es económica, a veces necesitan buscar una seguridad en sí mismos. O sea, está relacionado, incluso puede estar relacionado también a la falta de autoestima. También es muy común la luna en tierra, en el fondo, muy en el fondo. O sea, se busca la seguridad económicamente, pero en el fondo la falta no es económica, sino propia, de autoestima, se podría decir. Bueno, a ver, Peggy nos dice, hola Andy, muy buena charla, gracias Peggy, nunca la había entendido tan claro. Me gustaría, si puedes dar una pequeña descripción
¿Cómo afecta a cada casa? Uy, eso es algo muy amplio, Peggy. Pero para ponerlo corto, a ver, voy a tratar de resumirlo rápido. La luna en cada casa es donde están nuestras emociones, prácticamente. Pero para eso tenemos que dar una pequeña descripción de qué es cada casa. La casa uno es el yo, la casa 2 es lo que tengo y la seguridad de lo que tengo. La casa 3 son los hermanos, pero también es el entorno más cercano. También la comunicación. La casa 4 es la familia y el hogar. La casa 5 son los hijos, pero también es la felicidad propia. La casa 6 son los recursos, no, es el trabajo, las actividades diarias. La casa 7 es la pareja, el matrimonio y las sociedades. La casa 8 es la muerte, también es el sexo y la conexión con otros. La casa 9 es las creencias, los conocimientos y los viajes. La casa 10 es la profesión, también se relaciona con el padre, así como la casa 4 se relaciona con la madre. Eh, la casa 11 son las amistades, también son los proyectos y además las relaciones hacia lo colectivo. Y la casa 12 es lo interno, los sueños es el pensamiento y también el arte. La luna en cada casa es donde están nuestras emociones. Por ejemplo, cuando la luna está en la casa 3, yo mis problemas se los cuento a mi hermano. Yo mis problemas se los cuento a quienes tengo cerca. De hecho, es la posición más ideal de la luna, la casa 3. Cuando la luna está en la casa uno, los problemas los tengo yo. O sea, yo los tengo que afrontar, yo los tengo que solucionar. Está muy relacionado a sentir soledad, de hecho. Pero al mismo tiempo ser independiente o tener que aprender a ser independiente. La luna en la casa 2 está en la seguridad. Quiero que todo esté bien y que todo esté estable para sentirme bien. Si siento que hay incertidumbre o que algo no va a estar bien, entonces no puedo estar tranquilo. Mayormente tiene que ver con eso. Cuando la luna está en la 4 está en el hogar. O sea, mis emociones, mis problemas, yo se los cuento a, a la familia, a la madre, de repente. Pero no siempre es una posición tan cómoda, aunque muchas veces sí. La luna en las 5 mis emociones están con mis hijos. De repente llega un hijo y desde ahí empiezo a sentir realmente la vida. También puede ser, mis emociones están en mi felicidad. Quiero aprender a centrarme en mí. También puede relacionarse con eso. La luna en las 6 mis emociones están en mi trabajo. Si trabajo, me siento cómodo. Si no trabajo, no me siento cómodo porque quiero sentirme productivo, pero está relacionado también con la falta de seguridad. La luna en la 7 es necesito sentir a otra persona. Necesito saber que hay alguien que me entiende. Necesito saber que hay alguien que me acompaña y que me puede sostener. Es una luna que necesita unirse a alguien más. De hecho, las personas que tienen la luna en la casa 7 suelen tener muchas oportunidades de encontrar pareja. Son las personas que más parejas encuentran a lo largo de su vida. Salen a la calle y ya encuentran a alguien. Es muy loco. Las personas que tienen a la luna en la casa 7 son un imán, se podría decir, de otras personas. La luna en la 8 mis emociones están en la profundidad y en las conexiones. No me satisfacen las relaciones superficiales. Quiero profundidad. Quiero saber los secretos más oscuros del otro. Quiero saber cuáles son los defectos del otro. No me basta con ver solo lo bonito. Quiero ver lo más profundo posible. Y muchas veces es de personas a veces posesivas, a veces es de personas que necesitan sentir como una unión, pero fuerte, realmente. eh, Está relacionado con eso.
Y obviamente sexualidad también. Hay un deseo grande de conexión. La luna en la 9, necesito confiar en mi camino, en mis creencias. Necesito confiar en los pasos que doy. La luna en la 10, necesito éxito, necesito llegar a lo más alto. Es ambición también. Necesito lograr cosas a nivel profesional. La luna en la 11, necesito proyectos, necesito avanzar, necesito sostener a los demás. Vivo en base al compromiso con los demás. La luna en la 12, necesito aceptarme a mí mismo y necesito, es que es la luna más difícil, necesito ser aceptado, pero ni siquiera es ser aceptado por alguien. Es que en el fondo es ser aceptado por uno mismo. Es que en realidad quien tiene la luna en Piscis busca ser aceptado por el padre o la madre antes de nacer, ni siquiera después de nacer. Es un conflicto grande tener la luna en Piscis, no es nada fácil. eh, y es de personas que eh, necesitan que su interior, que su esencia más profunda, sea aceptada por los demás. Y justo por esa razón tienden al aislamiento, porque sienten que nadie los va a entender, porque sienten que nadie los va a aceptar como son, y ya se predisponen al aislamiento. Está relacionado con eso. A ver, luego, a ver, tenemos por aquí. Carl nos dice, Orlando, puede darse el caso en que la luna llegue a ser tan o más importante que el sol en la carta natal de un nativo. Sí, cuando la luna es dominante, por cierto, claro. Cuando la luna es dominante, que ya será motivo de otra clase, tendríamos que explicar muchas cosas, la luna se hace más importante que el sol. Pero ¿importante en qué? En las decisiones de la persona, más no va a reemplazar el destino. El sol indica destino, la luna no indica destino, la luna indica sentir. Es como sientes la vida. Jessica dice, dijiste algo muy acertado, soy luna en Géminis y si no hablo me muero. Bueno, cosas que pasan. A ver, Cristel nos dice si, por ejemplo, la luna en la revolución solar, ok, esta pregunta está interesante. Si, por ejemplo, la luna en la revolución solar la tengo del signo de Acuario, pero en casa 12 de la revolución solar, dice, la tomo como Acuario y también como Piscis por ser de la casa 12. Ah, bueno, es que estás combinando conceptos, pero ya explicamos lo de las casas. Eso te puede ayudar a comprenderlo mejor. Sí, hay una analogía entre la casa y el signo. Hay una analogía. Cuando hablamos de la luna en la casa 12, es muy parecido a hablar de la luna en Piscis. Cuando hablamos de la luna en Aries, es muy parecido a hablar de la luna en casa 1. Es parecido, mas no es igual. En otro momento explicaremos las diferencias. Básicamente es que la luna en el signo, esa luna viene impregnada ya con esa situación, viene impregnada ya con esa energía. O sea, es parte de la esencia de la persona. La luna en la casa aprende porque está en ese contexto. Es diferente. O sea, la luna con el signo viene ya integrada, la luna en la casa viene a aprender eso. Luego tenemos por acá, a ver qué más, qué más. Ok, esa era la última pregunta. Bueno, bueno, muchas gracias a todos por haber participado de esta charla. Ya van a haber más charlas pronto. Estas charlas, como ya saben, son de ingreso libre. La idea es ir conociendo una pequeña parte de la astrología. Si ustedes desean profundizar más, si desean aprender más de astrología para entenderse a sí mismos, o quién sabe, si quieren de repente dedicarse a la astrología, pueden llevar algún curso. De hecho, el 1 de marzo estoy lanzando
un nuevo curso de astrología, es una fecha nueva, astrología desde cero, totalmente básico. No necesito saber ni mi signo para aprender astrología. Así que ya lo saben, este curso del 1 de marzo es presencial, de hecho es presencial, y son 4 módulos. Así que este módulo uno es totalmente básico y ya después vamos subiendo poco a poco, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias. Cuídense mucho y ya nos estamos viendo pronto. Nos vemos. Chao, chao. Ya nos vemos pronto.